La casa del estudiante, un sueño hecho realidad. La distancia ya no es un obstáculo en la educación. La casa del estudiante, un sueño de los trabajadores, una realidad para sus hijos. El tema de hoy es soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un concepto que fue introducido a partir del año 96 en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización de la Alimentación y la Agricultura, FAO, de la ONU. Esta idea de soberanía tiene que ver con la facultad intransferible que tiene cada Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a sus propios objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Nuestros invitados de hoy son investigadores y especialistas en este tema y lo explican de esta manera. Bueno, soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos a decidir qué producir, cuánto producir, dónde producir, para quiénes producir. Es decir, un poco es un ejercicio de la soberanía sobre su propia base de sustento de la población, de la sociedad en su conjunto. También soberanía alimentaria implica en esto de el qué producir significa acceso de alimento diversificado, o sea, nosotros no consumimos soja, consumimos una gran cantidad de alimento. Entonces, decidir qué producir significa acceder a esa variabilidad, a esa diversidad de alimentos que nosotros como ser humano necesitamos en nuestra pirámide alimentaria y que tiene que ver con esto, que el papel del campo, el rol social de la producción del campo es justamente producir esa diversidad. ¿Dónde producir? Tiene que ver con esto de dónde son los ecosistemas más apropiados, considerando sus límites, no acomodar el ambiente al genotipo, sino el ambiente tiene que determina a través de sus límites, que tiene límites naturales de productividad, determina qué abanico de sistemas productivos se puede realizar sin que ocurran desertificaciones, sin que ocurran degradación del sistema y que de alguna forma permita manejar ecológicamente en forma sustentable o ecológicamente sustentable los recursos naturales para que no solamente tengamos, asegurar la renovabilidad de esos recursos. ¿Cómo producir? Tiene que ver con esto de, para que nosotros aseguremos una base de producción sustentable, ecológicamente sustentable y al mismo tiempo pensemos en una diversidad productiva, pero también esa diversidad productiva tiene que estar acompañado por la gente en el campo, porque lo que sustenta la posibilidad de seguir sistemas productivos sustentables y diversos tiene que ver con la producción familiar, la producción campesina, y son los que sostienen esa producción diversificada. Entonces estamos hablando de sistemas agroecológicamente sustentables, diseño de agroecosistemas sustentables sobre esta base principalmente determinada por el ordenamiento territorial. Y para quiénes producir, tenemos que hablar también de esto, de que nosotros tenemos que, una de las cuestiones más básicas, fundamentales, es una eficiencia en el sistema, en el uso de los recursos para asegurar que esa producción sea accesible económicamente. No estamos pensando que la gente pueda acceder al alimento sano y seguro en cuanto a calidad y a no contaminación química, etc. Esa diversidad de alimentos. Entonces, obviamente que estamos hablando de que también, de nuevo, los diseños de ecosistemas sustentables tienen que tener fuerte base en la producción familiar y la producción campesina. Cuando uno apunta solo a una intensificación de un tipo de modelo, como pueblo perdemos la posibilidad de decir, bueno, ¿qué queremos producir y cómo lo queremos producir? Es decir, sería interesante que quienes nos gobiernan le digan a la población, bueno, ¿qué son? ¿Cuáles son los alimentos importantes para ustedes? ¿La soja es un alimento importante para ustedes? ¿O es el trigo? ¿O son los productos varios que uno obtiene de la producción diversificada, hortalizas, fruta,
las mieles, las plantas medicinales, las plantas aromáticas. Es decir, cada vez uno se encuentra menos con eso y con la posibilidad de acceder a eso, porque el territorio está ordenado bajo una sola lógica, que es esta homogeneizadora. Entonces perdemos soberanía alimentaria en ese sentido. Y eso es preocupante, porque es muy difícil revertir esa vía, ¿no? de este desarrollo absolutamente insustentable. En Córdoba y en Argentina hemos perdido la soberanía alimentaria, porque no decidimos qué producir, ni cómo producir, ni dónde producir, ni para quiénes producir. Lo decide el mercado a través de toda esa estructura de agronegocio, que no solamente es decidir ellos el tema de producción de soja, sino también la concentración de la industria alimenticia bajo determinados esquemas de producción, de paquetamiento, de acceso a las bocas de expendio. Y hoy el consumidor, el que consume alimento, hay una persona somos todos fuertemente vulnerables y estamos totalmente dependientes de alimentos que no sabemos qué comemos, porque no sabemos cuánto agroquímico tienen, no sabemos cuáles los procesos de elaboración de esos alimentos, cuántos químicos le han puesto para generar los niveles de conservación que hoy tienen los alimentos. Entonces, hoy el consumidor es vulnerable a un montón de cosas que no sabe, porque obviamente la salud humana tiene que ver con una buena alimentación, tiene que ver con una diversidad de alimentación. La soberanía alimentaria está estrechamente vinculada a la salud y a otro concepto que es el de la seguridad alimentaria. En realidad, el hecho de que en nuestro país fundamentalmente no se garantice la seguridad alimentaria, es decir, el acceso a los alimentos de toda la población, significa una influencia muy fuerte a nivel de la salud. ¿Y esto cómo lo vemos, digamos, cómo lo comprobamos? Quizás en nuestro país no vamos a encontrar el panorama de poblaciones hambrientas como podemos encontrar en el África subsahariana, pero hay distintos indicadores que nos muestran que no toda la población tiene un acceso correcto a una alimentación adecuada en términos nutricionales y adecuada culturalmente. Si uno mira, por ejemplo, los índices muy elevados en nuestro país de anemia, los índices de baja talla y escaso crecimiento de acuerdo a la edad de los niños, los déficits nutricionales, los déficits cognitivos e intelectuales que los niños tienen debido a una alimentación que ha sido carente, sobre todo en las primeras etapas de la vida, también los partos prematuros, las pérdidas de ciertos embarazos tempranamente, nos hablan de una realidad que tiene que ver directamente con la nutrición y de que hay un sector poblacional que no puede alimentarse correctamente, que no puede acceder a alimentos de adecuada densidad y calidad nutricional. Y eso nos habla de una soberanía alimentaria no respetada, vulnerada, que evidentemente debe comprometer las decisiones políticas, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene una gran capacidad de producción, que tiene extensas tierras fértiles donde se puede producir la más variada cantidad de alimentos, sean de producción agrícola, ganadera, etc. Y sin embargo tenemos índices casi vergonzosos de mortalidad infantil, que también es otro índice o marcador que nos está hablando de esta soberanía alimentaria vulnerada. La soberanía alimentaria es un tema que paulatinamente tiene mayor difusión, comprensión y penetración en diversos segmentos de la sociedad, pero aún falta mucho para que esto llegue a ser una práctica masiva y cotidiana. Nos vamos a la primera pausa con energía positiva, recordándoles que este y todos los programas de esta quinta temporada pueden verse a través del sitio www.regionalluzyfuerza.com. Enseguida volvemos.
Villa Turística Las Cabañas de Cosquín. El paraíso en las sierras.